Buenas tardes y bienvenidos. ¿Será 2013 el último año de la crisis, el principio del fin de la recuperación? Pues hombre, la bola de cristal nosotros no la tenemos. Pero Montoro, el ministro de Hacienda, que tiene más datos que nosotros, ha dicho en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del año que viene que sí, que 2013 va a ser el último año en el que pues lo pasemos tan mal como lo estamos pasando. Luego sale Rubalcaba, que no tiene ninguna legitimidad, por supuesto, y ya le van a escuchar. Pues dice que estos presupuestos ni son sociales, que estamos intervenidos, en fin, cosas bastante obvias y que no le pegan nada, porque claro, para intervención la de mayo de 2010. Pero en fin, si son sociales o no lo son, que permitirían, pues que el agujero dejado en las cuentas públicas por el Partido Socialista, pues bueno, no haya más remedio que reducirlo, y algo estamos sufriendo en las prestaciones que son más importantes, la sanidad y la educación. Veremos también si son creíbles en sus previsiones, si son los que le salen al gobierno teniendo en cuenta la petición de ayuda y la compra de deuda por el Banco Central Europeo. En fin, vamos a hablar de todo ello porque sin duda en un programa de economía, qué más importante hoy que los presupuestos generales del Estado, aunque no lo parezca por la presencia de diputados en el Parlamento. A la hora de votar sí, pero en fin, durante los debates cualquiera diría que no es la ley más importante que se debate en el Congreso. En fin, de lo que les falta a estos presupuestos y también de sus posibilidades de que sean cumplidos, analizaremos aquí todos los datos que contienen y también en el programa de hoy, por supuesto, si cumpliremos con la previsión de déficit, que dice el señor Montoro que sí, que a cierre de septiembre el déficit del Estado es menor del 4%, y en fin, con todos esos mimbres haremos el programa de hoy, pero ya saben que siempre les aportamos algunos datos que nos ha dejado la semana, algunos para el aplauso y otros para la preocupación. La economía prolonga su retroceso tras caer 4 décimas en el tercer trimestre. Eso sí, aumenta el número de turistas extranjeros en los 9 primeros meses del año, pero las hipotecas tocan un nuevo fondo en agosto. El PIB retrocede 4 décimas en el tercer trimestre del año, una caída similar a la registrada en el trimestre precedente. Son datos del Banco de España, que dice que quizá lo más positivo está en el sector exterior y también en la menor caída del consumo gracias al adelanto de las compras por la subida del IVA en septiembre. España ha recibido un total de 47 millones de turistas internacionales en los 9 primeros meses del año, lo que supone un 3,8% más respecto al mismo periodo de 2011. Los principales mercados emisores han sido Reino Unido, Alemania y Francia, aunque Rusia está cobrando bastante importancia con un significativo incremento. Entre las comunidades autónomas, Cataluña ha captado el mayor porcentaje de visitantes extranjeros, después Baleares y Canarias. Los préstamos para la compra de vivienda han tocado un nuevo fondo en agosto. Tan solo se han registrado 21.100 operaciones. Según el INE, es el dato más bajo de toda la serie histórica iniciada en 2003. Y en lo que llevamos de año, la contracción alcanza ya el 34,7%. También se reduce en más de un 40% el capital prestado y un 8,7% el valor promedio de las hipotecas. Y para el análisis me acompañan esta semana Susana Burgos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el profesor Rada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues lógicamente tenemos los presupuestos encima de la mesa, ese debate de totalidad de las enmiendas, prácticamente todos los grupos de la Cámara, excepto dos muy pequeños, son los que han votado en contra de esas enmiendas de totalidad, es decir, que el presupuesto sigue su tramitación y no se devuelve al Gobierno. ¿Qué ha dicho el señor Montoro, que ha sido el encargado de defenderlos? Pues, entre otras cosas, que son los más sociales de la historia, prácticamente, de la historia de España. Escúchenle. Los nuevos presupuestos que presentamos a la Cámara son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española, señorías. Los más sociales. La ventaja de hacer políticas sobre cifras es que realmente las cifras son incontestables, señorías. Las cifras no admiten valoraciones políticas. De cada 100 euros presupuestado como gasto del Estado y de la Seguridad Social, 63 se dedican a gasto social, señorías.
Bueno, Susana y Pepe, me pasa un poco, no era de la historia, era de la democracia. De la historia reciente. De la historia reciente. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que Montoro debería haber buscado otro calificativo a la hora de definir estas cuentas públicas de 2013, porque sociales, en fin. A mí lo que menos me gustan de estos presupuestos son las 6 nuevas figuras impositivas que se crean, y especialmente me preocupa la eliminación de la deducción por amortización para las grandes compañías, porque eso eleva el impuesto de sociedades de una manera muy notable. Al cierre de 2011 la presión fiscal en el conjunto de la Unión Europea era del 45%, nosotros estábamos en el 35%, y yo quiero ver cuál va a ser la presión fiscal al cierre de este ejercicio, y sobre todo en 2013, cuando se pongan en marcha estos nuevos impuestos que nos cuelan los presupuestos generales del Estado, porque yo creo que ya de verdad no se pueden subir más los impuestos. Es verdad que se está recaudando más, y por eso Montoro es optimista. más optimista. Pero llega un punto, y él lo sabe perfectamente como buen economista que es, que esa recaudación positiva por el impacto del incremento del IVA, etcétera, se vuelve en su contra, ¿no? Yo sigo viendo con mala cara estos presupuestos. Después veremos el impacto de los impuestos y lo que ha dicho Montoro, pero dice que son sociales porque, claro, hay una partida enorme de desempleo, pensiones... Yo creo que eso es muy sencillo. Es decir, si cogiéramos el presupuesto de hace 5 años y le quitáramos inversión pública, le quitáramos gastos puramente consuntivos, pues lógicamente el porcentaje de gastos sociales es superior si quitas una parte de lo que no son gastos sociales, que es el caso del presupuesto del 2013. Con lo cual, lo que dice Montoro yo creo que es absolutamente cierto. Bueno, ya, pero no por voluntad del gobierno, sino porque es lo que hay. Vamos a ver, no te rebeles contra mí. Por eso es una broma. Es que no me ha gustado nada que diga que son sociales. No, sociales porque, quiero decir, una cosa es que, digamos, cuantitativamente, en términos absolutos, siguen siendo unos presupuestos escasamente sociales, por la cantidad de dinero que se dedica. Pero es que no hay dinero. Es que este es el secreto. Y entonces, ¿cuándo se dice que un presupuesto es social o no es social? Pues cuando el porcentaje de gastos dedicados a desempleo, pensiones, sanidad, educación o asistencia en general a los más desvalidos, cuando el porcentaje de eso es superior al que era el anterior, o al anterior, o al anterior, o como ha dicho Montoro, todos los de la democracia. Pues es que es eso o los intereses de la deuda que se comen 40.000 pues claro, millones de euros, los intereses de la deuda, eso es un gasto cautivo. O sea, ese es indiscutible porque esperan los acreedores cobrar. Y ahí sí no lo pagamos. Ahí sí que nos olvidamos. Bueno, pues pero, si están... quiero decir, perdona. ese planteamiento es... Fríamente con las cifras se puede hacer. Eso es, por eso dice trampa, que las cifras trampa. no se someten a ideologías o a opiniones. La cifra es la cifra. Otra cosa es que entonces le des la vuelta y que digas, se gastaba en gastos sociales tanto hace 3 años y se gasta en gastos sociales hoy tanto otro que es menos. Bien, o por persona asistida la cantidad de gasto es inferior. Bien, eso ya son interpretaciones de la cifra que son susceptibles. Ahora, Bueno, pues imagínense si discuten por ver si son sociales o no, cómo se van a poner cuando escuchen a Montoro decir no solo que estos presupuestos son los del último año de la crisis y que bueno, pues que quizá 2014 ya veremos otra cosa, sino también que a la luz de los datos que tenemos a cierre de septiembre, este año se va a cumplir con la previsión de déficit público. El déficit público, el déficit del Estado se situó en el mes de septiembre, en términos de contabilidad nacional homogéneos, por debajo del 4%, en el 3,9%, señorías. Eso significa que estamos muy cerca de alcanzar el objetivo de déficit programado para el conjunto del año 2012, señorías. Eso significa que el Estado está haciendo hueco para lo que también era previsible, una desviación de las cuentas de la Seguridad Social. Y eso significa que si añadimos el estricto cumplimiento de las comunidades autónomas, este año, señorías, estamos muy próximos al cumplimiento del objetivo de déficit que nos trazamos, señorías. Son unos presupuestos orientados, dirigidos a combatir la crisis. Son la respuesta a un contexto económico difícil, de un contexto económico de recesión.
son los presupuestos que anuncian el final de esa recesión. Ponen los medios para contribuir a que el año próximo, el año 2013, sea el último año de recesión económica en España, señorías. El año en el que se abra la puerta al crecimiento económico, el año en el que se abra la puerta a la creación de empleo. Hay una diferencia entre quienes presentamos unos presupuestos y otros que presentaron presupuestos anteriores, y es el grado de cumplimiento. Lo dijimos entonces y lo sostenemos en el día de hoy, aun a sabiendas que los nuevos presupuestos son ambiciosos, pero son creíbles, porque estos presupuestos, marcando objetivos de política económica, lo que pretenden es un paso fundamental para cambiar el escenario económico de España, abrir la financiación de la economía española, hacer que haya crédito para los emprendedores. Bueno, vamos por partes, que hay mucha materia. Primero, una opinión sobre la posibilidad, como dice Montoro, más que cierta, según él, de que se cumpla el objetivo de déficit con los datos que él maneja. Hombre, más datos que nosotros tiene, pero ¿cómo lo veis? Dios le oiga, pero él se está fijando, o por lo menos eso es lo que nos ha dicho, en el déficit del Estado. Hay que mirar el déficit de las 3 administraciones y luego tenemos como Pepito Grillo o como aguafiestas o como lo queramos decir, también en las últimas horas al gobernador del Banco de España, el señor Linde, que dice que no vamos a cumplir el déficit y que serán necesarios nuevos ajustes. Yo quiero quedarme con Montoro, porque desde luego, como todos los ciudadanos, me gusta mucho más el mensaje optimista, pero ojo que el señor Linde no tiene tan claro que se vaya a cumplir el objetivo de déficit, ¿eh? Montoro ha tenido hoy un lapsus, yo creo que meditado, porque ha dicho el gasto público, el del Estado. O sea, primero ha puesto público, después ha puesto el Estado. Montoro sabe, como nadie, que público y Estado es solo, el Estado es una parte solo del presupuesto público. Con lo cual, ese lapsus yo creo que estaría muy estudiado, muy meditado. Es que ha dado el dato además, o sea, 3,9% déficit del Estado. Es del Estado. Comunidades autónomas y ayuntamientos. Y siempre que no le cuenten, porque esa es una especialidad del país, que lo que parece ser que la Unión Europea está de acuerdo en considerarlo así, pero una cosa es que no me lo cuenten como déficit a efectos del llamado déficit excesivo por parte de la Unión Europea, y otra cosa es que no sea déficit. Es decir, el déficit en el que se incurra como consecuencia del auxilio a la banca, quiérase o no, llamémosle en chino o en búlgaro, la realidad es que es un déficit. Otra cosa es que la Unión Europea diga, bueno, pero no se lo consideraremos a efectos de la estimación del objetivo, del déficit, del compromiso, el déficit excesivo, que es el término que se utiliza en la Unión, ¿no? Bien, pero es déficit, cuidado. Claro. Entonces, claro, ese déficit del Estado que está diciendo Montoro, yo pienso que puede ser correcto, que puede llegar a conseguirse si las cosas no se desorientan más de lo que están. A base de huelgas, desde luego, se va a desconcertar todo, porque bajará el PIB, etcétera, etcétera. Bueno, como pero tengan la misma puede conseguirse siempre que no incluyamos esas partidas de déficit en las que incurriremos como consecuencia del auxilio al saneamiento de la banca. Por lo tanto, y como consecuencia del auxilio a la banca, ¿veis esta tercera cosa que después dejo la segunda para el final, de que ese hueco que deja el Estado, que mejora la financiación o deja hueco, que yo lo veo como que deja hueco al sector privado para que se financie? ¿Veis la posibilidad de que mejore la financiación al sector privado, de que vuelva el crédito, como ha dicho exactamente? A ver, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo y que están diciendo ya a las claras los grandes banqueros. Estamos hablando de Botín, estamos hablando de Fainé, estamos hablando de Francisco González, no estamos hablando de los gestores de las cajas intervenidas y en quiebra, ¿no? De los solventes, digamos. Efectivamente, estamos hablando de los banqueros importantes y los banqueros fuertes. A ver, han puesto este año, ya en lo que llevamos de 2012, 120.000 millones y todavía con el banco malo tienen que poner más.
Y ya llega un momento en que se empiezan a plantar, porque si consideramos los 8.000 millones de euros que han puesto para el Fondo de Liquidez Autonómico, si consideramos los 23.000, creo recordar, que han puesto también para el mecanismo de pago a proveedores, al final la suma es que ya no pueden más. Y ahora quieren que pongan en el Banco Malo. Y ahora en el Banco Malo un nuevo descuento, aparte del ya 50 o 60% previsto en el precio de los activos. Así, desde luego, no fluye el crédito. No sé cuál es la alternativa, pero así no fluye el crédito. Es que hay un elemento, para mí hay un elemento perverso hoy en el escenario financiero en el que nos movemos, y es que mientras existan instrumentos públicos que el banco que los adquiera, el banco que los financie, pueda descontarlos en el Banco Central Europeo sin límite, es muy difícil que no tenga el atractivo el banco de colocar eso a unos tipos de interés respetables y con una seguridad absoluta porque se la descuenta el Banco Central Europeo. Por lo tanto, ya el que afloremos ese tipo de mecanismos tan sencillos, tan fáciles y de rendimiento tan elevado, sin riesgo, cosa que sí que se contrae con el sector privado, pues es muy difícil que la banca dedique recursos al sector privado mientras no tenga excedentes. Así que yo hoy soy menos optimista. Bueno, pues ya ven que tenemos muchas dudas. También seguro que plantean dudas sobre si estos presupuestos anuncian el final de la recesión, pero tenemos que hacer una mini pausa. Volvemos enseguida con este asunto y antes, como siempre, les cuento lo que la Caixa nos sugiere esta semana, que es contratar el seguro Adeslas Dental Activa. Este seguro de asistencia dental, Adeslas Dental Activa, ofrece una cobertura nacional a la que se accede de forma inmediata por solo 10,5 euros al mes por asegurado y sin límite de edad. Este seguro le garantiza una cobertura dental integral prestada a través de un cuadro de más de 1.000 odontólogos concertados y más de 70 clínicas dentales Adeslas, además, por supuesto, de servicios de urgencia a las 24 horas del día. La duración del seguro dental de Adeslas es anual renovable. El primer año tiene una duración hasta el 31 de diciembre y posteriormente se va prorrogando anualmente. Además, puede elegir la frecuencia de pago que prefiera, anual, semestral, trimestral, bimensual o mensual. Pero ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, y como les comentaba, seguimos con el análisis de los presupuestos porque la verdad es que ahí está todo, ¿no? Escuchábamos a Montoro decir que estos presupuestos son para el gobierno los que pueden cambiar el ciclo económico, es decir, ser un poco, bueno, pues los que anuncian el final de la recesión. Hoy una de las cosas en las que se basa Montoro para decir esto, y es que piensa que como España va a cumplir el objetivo de déficit del 6,3%, dice que eso va a ser así por los datos de recaudación tributaria no ya previstos, sino los que han entrado ya en la caja. ¿Vosotros veis la posibilidad de que efectivamente el año que viene podamos estar viendo otro panorama? El año que viene todavía no, pero que sea un poco el de tocar fondo y rebotando un poco. A ver, yo quiero pensar que sí, lógicamente, porque es verdad que 2012 ha sido un ejercicio terrible, absolutamente terrible para la economía española, y eso que partíamos de unos datos a cierre de 2011 en lo que a déficit desde luego respecta, absolutamente tremendos, ¿no? Con esa desviación que se encontró el gobierno del PP nada más llegar a Moncloa, al pastelito que le dejó el anterior ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero, ¿no? Ahora, lo que he dicho antes, la recaudación presente hace pensar que con esas 6 nuevas figuras impositivas en las cuentas de 2013, ¿esa recaudación va a seguir subiendo? Pues es que dicen que una parte muy importante Montoro ya está en la caja. Sí, pero bueno, pero esto es IVA, esto es IRPF, habrá que ver de la reforma energética esos impuestos que fruto dan, y habrá que ver. No solamente, claro, es que el gobierno sigue hablando de déficit y sigue obsesionado con el control del déficit, lo cual está muy bien, pero es que de crecimiento no se habla nada.
y habrá que ver cuál es la actividad económica, aunque sea incipiente, para generar puestos de trabajo, desde luego, pero también para que efectivamente esa subida de impuestos pueda ser asumida por los ciudadanos, por particulares y empresas, para que se cumplan los objetivos que se marca el ministro de Hacienda, ¿no? Hombre, yo creo que Montoro está siguiendo una tesis con la que no puedo estar más de acuerdo. Es una vieja tesis en el pensamiento económico, que antes que crecer hay que estabilizar. Por lo tanto, un crecimiento desde la inestabilidad es simplemente la creación de bolsas de especulación y nada más, no genera riqueza propiamente dicha. Entonces, en ese sentido, me parece muy bien que su preocupación fundamental sea la estabilidad del sistema, la desaparición del déficit excesivo, antes de hablar de crecimiento. Ahora, para mí, lo que me descorazona, y es donde ya me gustaría ser igual de optimista que sois las dos, es que cuando ayer en la sesión de presentación del presupuesto, los parlamentarios que cobran por opinar, por estar y por opinar, de Izquierda Unida, se levantan y se salen a la calle a unirse a los manifestantes... A los que quieren echar a los de dentro. Es que esto a mí es lo que me hace generar toda la serie de dudas, que todo este montón de gente que no pretende ningún bien para la sociedad, pretende simplemente crear problemas al gobierno. Bueno, que pensemos que crear problemas al gobierno significa... Crear problemas a España. Crear problemas a España y al crecimiento. Porque efectivamente cada huelga, si tuviera el éxito que se pretende, y llegará un día que por inalición acabará teniendo éxito, significa la privación de millones de horas de trabajo, que significa millones de privación de Producto Interior Bruto y, por lo tanto, de empleo posible. Bueno, pues veo que sí. Bueno, si te preocupa, que a mí también, y a Susana seguro que también, y a ustedes, el que haya diputados, en este caso de Izquierda Unida, que se juntan a los que les quieren echar del escaño, pero igual están dentro, que están fuera. Miren, a mí mucho peor me parece que haya un líder de la oposición, del Partido Socialista, que se llama Pérez Rubalcaba, que hoy ha reaparecido, reapareció ayer y hoy para debatir los presupuestos en el Congreso, y diga cosas como estas, cuando es que hace 9 meses dejaron un agujero en este país de 100.000 millones de euros. Y ahora dice además que no se va, que los datos del País Vasco tampoco son tan malos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, esto ha dicho de los presupuestos que desde luego... ayudar a España y a la economía española como que no ayudan mucho. Efectivamente lo estamos pasando muy mal, pero como país tenemos una trayectoria y sobre todo estamos mejor que nunca en nuestra historia, aunque es cierto que lo estamos pasando muy mal. Y a continuación le digo, señor Montoro, es una lástima que esto que ha dicho usted aquí no lo hayan dicho ustedes por Europa y por España en los últimos 10 meses. Una lástima. Tienen ustedes una trayectoria presupuestaria inenarrable, difícil de justificar para un gobierno que, recuerdan, tenía un plan meditado para sacarnos de la crisis. Tenía un plan, ¿se acuerda? Realmente en esto del presupuesto, en materia presupuestaria, no han dado ustedes una a derechas, ni una. O mejor, no han parado ustedes de dar derechazos, ¿sabe usted? Porque con cada rectificación se ha llevado usted derechos sociales de los trabajadores de España. Nadie cree en la verosimilitud de los números que usted nos trae aquí. ¿Sabe lo peor? Lo peor es que tenemos una credibilidad económica muy baja como país. Y presentar unos presupuestos que no se cree nadie, ni la Unión Europea, ni el Fondo Monetario, ni Funcas, que acaba de salir con una previsión del menos 1,5 ahora mismo, hace unas horas. Nadie. Es malo para nuestra credibilidad ante los ciudadanos, ante los inversores y ante la Unión Europea. Y de todas las críticas no quiero dejar de destacar una que me parece relevante, que es la del Banco de España, que es muy relevante, que ha dicho, fíjese, no solo ha criticado el presupuesto del año que viene, es que ha dicho que este año tampoco vamos a cumplir el déficit. Usted ha asegurado aquí hoy que sí. Ha vuelto a traer la cifra del déficit. El año pasado lo hizo igual, ¿se acuerdan? Para un gobierno que lo fía todo, absolutamente todo, a la reducción del déficit, no alcanzar ese objetivo no es un contratiempo, no. Es un fracaso. Vamos a ver, ¿cuánta demagogia? ¿Ha propuesto algo? ¿Ha dado alguna idea de qué es lo que propone alternativamente? Porque vamos a ver, el debate de presupuestos de las enmiendas a la totalidad es: a mí no me gusta este presupuesto, yo traigo esto otro, o sea, traigo esta alternativa.
pero ¿qué ha dicho de alternativa? Nada, es que no tienen ninguna idea. Ya no hablan ni del impuesto a los ricos, porque claro, es que te tiras por el suelo por el impuesto a los ricos. Claro, Carmen, es que ahí tiene el ejemplo de Hollande, que lo ha hecho François claro, Hollande. Te sacan a Hollande y ya a pasear. Claro, pero eso, yo todavía estoy esperando que el señor Rubalcaba, que estaba tan enamorado intelectualmente del presidente ahora se va a acordar francés, de Hollande. me gustaría que dijera, oiga, que por ahí no, que este señor está metiendo la pata estrepitosamente, ¿no? A ver, estamos en lo de siempre. A Rubalcaba le molesta sobremanera que el gobierno pues tenga que cantar las verdades del barquero y diga que la señora Salgado tenía previsto un déficit a cierre de 2011 del 6,3% y eso se disparó hasta el 9%. Y eso que hemos oído muchas veces, que se ha repetido 9,7. Y ella el 6. Y ella estaba a cada uno lo suyo. Ella estaba en el dijo 6. Eso, 6,3 es el objetivo, y nos han dicho objetivo presente, que perdón. 9,4. Entonces, sí que es el último ajuste, ¿no? Es que llega ya un momento que ha sido tal la desviación del agujero, la desviación del desequilibrio entre ingresos y gastos, que ya es difícil recordar con precisión cuáles son las décimas. Efectivamente, que la última revisión ha llegado hace nada, estos días. Entonces, claro, de tanto repetirse esto, parece que es que no tiene importancia, ¿no? Es que esa es la razón de que estemos como estamos. Exacto. Y se ponga como se ponga el señor Rubalcaba, y por mucho que le parezca que es un argumento manido por parte del Ejecutivo del PP, es que el señor Rubalcaba, esa es la realidad. Es que son 35.000 millones. 35.000 millones y en total el agujero, como yo les decía a ustedes antes, 100.000 millones de agujero. Pero ¿cómo se puede gastar uno 100.000 millones más de lo que ingresa? Bueno, se lo pueden gastar, se lo pueden gastar porque se lo llevando a cabo la política arruinando el país, arruinando el país. De las prebendas, de los amiguismos pero con los planes con esos resultados estupendos. Un personaje como Rubalcaba, que siendo un partido con una representación parlamentaria cuantiosa, importante, el primer partido de la oposición, se una a la huelga general de los sindicatos, es decir, se convierta en sindicalista para reivindicaciones no se sabe de qué, porque no son de los trabajadores, son reivindicaciones políticas. Ni de los parados, políticas. Ni de los pensionistas. Nada. Si eso les importa un pito. Del referéndum. Eso les importa un pito. Los parados a los sindicatos nunca les ha importado nada. Primero porque no votan en las elecciones empresariales al comité de empresa. Y segundo, porque en todos los seres nos echamos al bolsillo legalmente el sindicato un porcentaje de lo que importa el ERE en la negociación. ¿Qué sentido van a tener ellos de buscar el pleno empleo? Pero si les va muy bien el negocio del desempleo. Entonces, que ese parlamentario, que puede tener un hemiciclo para mostrar todas las preocupaciones, todos los inconvenientes, todos los problemas que vea al pueblo español, todo lo que se le ocurra es adherirse a los dos sindicatos que no saben otra cosa que hacer que anunciar huelgas, porque trabajar nunca han pensado en ello. Es que tienen que justificar su propia existencia. Se les ha quedado tan rancio el discurso y se les acaba además el chollo y se les acaba además el momio, y entonces eso ya ven que sus poltronas peligran. Por eso su discurso está descalificado antes de empezar, ¿no? Y después, es que, hombre, como decía Carmen, hace 10 meses... 11 meses estaba usted gobernando, usted, señor Rubalcaba. Había otro que llamaban Zapatero, pero usted era el vicepresidente, además el fuerte. Y te voy a decir una cosa, cambiando, porque esa huelga, en teoría, la gran lucha de esa huelga es queremos un referéndum porque este gobierno ha cambiado lo que nos ha ofrecido. Oye, pero ¿cómo puede Rubalcaba sumarse a una huelga que dice que quiere un referéndum porque se ha cambiado el programa? Pero si primero pero para cambios de programa, hombre, que hizo Zapatero, es una broma de pésimo gusto. Es una broma de mal gusto, pero ahí está. Pues mientras y no siente ninguna responsabilidad. Claro, mientras el escenario, y eso es, claro, Montoro habla como economista, que siempre decimos, manteniéndose todo igual, una medida de este género genera tal. Pero en el escenario no se mantiene todo igual. Ahí tenemos ahora a un PSOE unido a los sindicatos para una huelga general. Pero cuidado que analicen si lo que les ha pasado en Galicia, en el País Vasco, y les va a pasar con toda seguridad en Cataluña, no tiene también mucho que ver con esa falta de criterio, de idea, de oposición. Supongo que sí. Vamos, digo yo que... Y no hacen esa lectura, que es la de... A ver, ¿qué estamos vendiendo? Que nos han pegado 2 batacazos y vamos a por el tercero. Y allí donde han tenido la oportunidad, y donde han tenido la oportunidad de gobernar, que ya les queda solamente Andalucía y Asturias, una vez que se cae también Pachi López, la política esta progre, que es una
ellos siguen hablando de socialdemocracia, pero no tienen nada ¿Qué que va? ver con la Ojalá fuera un partido socialdemócrata. clásica, en absoluto. Pues hasta que no abandonen ese juego que viene de la frivolidad de Zapatero, que han sido 8 años de mucha destrucción, no van a reconstruirse como partido y no van a reinventarse y refundarse, que es lo que necesita el PSOE, que está al borde de la desaparición en unos meses al paso que van, ¿no? Por derrotas en las urnas, por peleas internas y por falta de liderazgo en cualquier nivel, ¿no? A mí me choca ese eslogan que repite una y otra vez en los últimos meses Rubalcaba, que España necesita un cambio. Pero oiga, si usted, acabamos de usted hace cambiar. 10 meses Hemos estaba cambiado aquí, hace menos de un año, estaba ¿eh? 10 meses. Se acabamos Parece de cambiar. que es que el PP lleve gobernando 25 años y haga falta ahora un cambio de algo realmente novedoso, pero si todos tenemos en la mente lo que hizo su gobierno, señor Rubalcaba, el suyo, no el de Zapatero, que también, pero el suyo. Zapatero pues, estaba ahí porque... Pero es que desde el minuto 1 Rubalcaba siempre tenía ha que haber jugado a uno. olvidarse de que era vicepresidente de un gobierno Claro, presidido por Zapatero, claro. ¿no? Bueno, Cambio. hay un asunto que no sé cómo lo valoráis, que es el siguiente. Resulta que se ha filtrado que Irlanda, con Merkel, bueno, pues parece que han llegado a un acuerdo para que en Irlanda sí, todo lo que tiene que ver con la ayuda a la reestructuración del sistema financiero, pues tenga una característica que es la que nosotros queríamos, y a nosotros nos han dicho que no, que esto en el 2014, cuando haya la unión bancaria, que si no sé qué, no sé cuántos. Oye, pero vamos a ver, si Irlanda es un país rescatado con la prima de riesgo Sí, sí. mayor que la nuestra y con dificultades, vamos, que ha sido rescatado, entonces, ¿esto de qué va? Yo no entiendo, porque Yo creo quién que- lo ha filtrado, si se ha filtrado a propósito, no sé. A mí no me extrañaría, por indignante que parezca, ¿no? Pero es que desde hace ya mucho tiempo estamos observando que Angela Merkel juega a la contra de España. Y juega a la contra de España no porque nos tenga manía, que sería Pues allá ella, porque una el dinero se lo explicación debemos a Alemania. demasiado facilona, sería un argumento demasiado facilón, ¿no? Juega a la contra porque, claro, al final para los contribuyentes alemanes, a los que se debe ella, y además es que tiene elecciones a la vuelta de la esquina, porque un año se pasa volando, pues el mantra repetido una y otra vez de que España es un país donde no se han hecho los deberes, un país despilfarrador, un país que pone en riesgo al euro, etcétera, etcétera, ha calado hasta tal punto que esta señora pues tiene que jugar en contra de los intereses de España con una irresponsabilidad. Para España, desde luego, nos está fastidiando y mucho, pero una irresponsabilidad para el conjunto de la Unión Europea Y para ella misma, colosal, para Alemania misma. absolutamente colosal, ¿no? Porque ¿qué credibilidad puede tener una moneda única como nuestro euro si en la cumbre de junio se adopta una serie de decisiones sobre temas básicos como son la unión bancaria y la unión fiscal, y ahora resulta que no, esto de la unión bancaria, esto como resulta que Rajoy decidió proponer, y se le aceptó en su momento, muy importante, con los aliados pertinentes, en contra de los chulitos de la AAA, como yo los llamo, ¿no? Que son Alemania, Holanda y Finlandia. Como se le ocurrió que cuando exista ese supervisor bancario único se puede recapitalizar directamente a los bancos sin que esa deuda compute como déficit, y esto no hace juego, no va con el mensaje de que España nos está arruinando y no le podemos dar ni agua. Ahora digo que en 2014 la señora Merkel, de verdad, yo creo que liderazgo dentro de la Unión Europea, si tenía alguno, que desde luego nadie la ha elegido y no debe ser quien lleve las riendas de la Unión Europea, si alguna vez tuvo alguno, lo ha perdido por completo, ¿eh? Mi progermanismo No te permite hablar mal de la Merkel. ¿Te permite ser más cariñoso con la Merkel? No, perdón, no me lleva por prudencia a hacer una defensa. Ahora, hablemos en términos, situémonos en entidad financiera. Supongámonos que nosotros somos el gran financiador. ¿Cuántas noticias salen en la prensa internacional de Irlanda? Ninguna. Bueno, Y también que les va. ¿Cuántas? Profesor Vega. Y también que les va. Por lo que Es que sea, es una por lo cosita. que sea, no salen. ¿Cuántas salen de Grecia y de España? Un montón. Bueno, pero es que la Y ahora envergadura como Cataluña. país... Y ahora Cataluña, la independencia. Y ahora el País Vasco, la independencia. Y las huelgas. Y es el caso... ¿Por eso Merkel nos tiene que machacar? No, si no digo Merkel, es el mundo. He dicho, vamos a situarnos en Sí, los nosotros, inversores, que son entidades los que tienen que financieras. comprar Nosotros, entidades financieras. nuestros ¿Qué activos. confianza merece? Que el problema de financiación es un problema de fiabilidad o de confianza.
¿Qué confianza merece un país que no sabemos si se va a dividir o no se va a dividir? Que no sabemos cuántas huelgas se van a organizar de aquí a fin de año y cuántas el año que viene. Que no sabemos la agresividad de esas huelgas, que cada vez es mayor. Que cada día aparece un nuevo concepto, el 15M, el Concel o el 27. Entonces, ¿qué confianza merece? Es que eso, lo primero que tenemos que arreglar, antes de echarle las culpas a la señora Merkel, que estoy de acuerdo en echárselas siempre que podamos, pero lo primero, arreglemos, tengamos una responsabilidad clara en casa. La marca España efectivamente pasa por unos momentos delicadísimos, pero eso no significa que nos tengan que machacar sistemáticamente siempre desde el mismo lado, ¿no? Bueno, es que también Irlanda hay que contar con que tiene de primo de zumoso la Gran Bretaña, que habrá hecho su, en fin, su papelito, ¿no? Nosotros tampoco tenemos a nadie de primo de zumosol que nos defienda con tanto ahínco. Y si nos ponemos con Francia, imagínate. Ya, imagínate. Bueno, y me preocupa mucho lo bien que se lleva Rajoy con Hollande, que se lleva muy bien. A Grecia le han dado 2 años más para que siga cumpliendo o incumpliendo. Bueno, ya lo veremos. El caso es que ahora tiene 2 años más. 2 años más incumpliendo. Para incumplir. Bueno, pues esto es lo que hay. Muchísimas gracias, Susana. Y gracias, profesor Lara. Gracias, Carmen. Y por supuesto a todos ustedes. Espero que se hayan enterado muy bien de qué son los presupuestos y puedan valorarlo ustedes mismos. Nos vemos aquí el próximo miércoles, aquí en Economía para Todos, en Libertad Digital.